Bienvenidos. Tiene presencia en nuestro territorio nacional, en nuestra república, desde la Constitución Política de 1925. Es el Tribunal Constitucional que es recurrido de tarde en tarde por los gobiernos cuando necesitan establecer legalidad en alguna iniciativa que se va a promulgar como ley de la República. Sus resultados, sus veredictos a veces tienen apoyo, otras veces no tienen tanto apoyo y otras veces derechamente son criticados por la comunidad. Hoy estamos frente a lo que ha sido la resolución de este Tribunal Constitucional respecto de la legalidad de un tercer retiro en nuestros fondos de AFP. Bueno, ha entregado una resolución que ha sido favorable para la opinión pública casi en un 99%. Y hoy queremos precisamente conocer algo más de este Tribunal Constitucional y hemos invitado a conversar a esta hora a dos importantes constitucionalistas. Se trata de la doctora Estefanía Esparza, abogada constitucionalista de la Universidad de la Frontera, a quien le agradezco la gentileza enorme de darnos estos minutos porque son tiempos valiosos para ella también. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un cordial saludo para todas las personas de UFO Medio, para usted, por supuesto, y aprovecho de saludar al próximo invitado con mucho cariño. Bueno, y se trata del doctor Tomás Jordán, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, coordinador del Observatorio Nueva Constitución, que gentilmente también desde la capital nos ha dado su tiempo, valioso por cierto, para compartir este tema acá con la gente de la Araucanía y quienes nos están siguiendo desde la octava región ya hasta Coyhaique a través del cable. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola Estefanía, hola Miguel Ángel. Encantado de estar acá y conversar sobre un tema tan relevante como el Tribunal Constitucional. Un tema que ha sido cuestionado, un tema que en definitiva ha tenido hoy día y ha cambiado la realidad incluso de la televisión. Hasta hace unos días uno veía que la presencia televisiva, particularmente de los canales de televisión de Santiago, era una mirada que tenía una intención de acompañar. Hoy día este Tribunal Constitucional les ha acaparado y les ha llenado la parrilla. Vamos inmediatamente a conocer de qué se trata este Tribunal Constitucional. Doctora, ¿usted nos puede orientar cómo funciona? Y claro, lo decíamos, desde la Constitución de 1925, ¿cuál es el objetivo central de este tribunal? Gracias por la pregunta, Miguel Ángel, porque en realidad da pie para que uno pueda explicar algunas cosas anteriores que son necesarias para poder entender el rol del Tribunal Constitucional. Cuando estoy haciendo clases, suelo preguntarle a mis estudiantes qué pasaría si sus papás les prohíben salir y ellos están seguros de que no van a tener ningún tipo de sanción si es que ellos salen y desobedecen esa instrucción. Con la Constitución ocurre exactamente lo mismo. Si es que no existiera algún mecanismo para poder asegurar que las personas, particularmente que los poderes públicos, cumplan con lo que señala la Constitución no tendría el carácter supremo que tiene. Entonces, esa labor de control, esa labor de evaluación, de que las disposiciones jurídicas se adecúen a la Constitución y no sean contrarias a ella, es lo que hace el Tribunal Constitucional. Ahora bien, es necesario destacar que cuando nosotros hablamos de este control de constitucionalidad, porque en sentido amplio se denomina así, este control de constitucionalidad no solamente lo puede realizar un tribunal constitucional, existen otros órganos en nuestro ordenamiento jurídico también que realizan algún tipo de control de constitucionalidad, solo que en materias mucho más acotadas, como por ejemplo la Contraloría General de la República y eventualmente los tribunales de justicia. Ahora bien, en los distintos países existen distintos modelos, ¿ya? En algunos países hay un tribunal constitucional, que es un organismo autónomo y separado de los otros poderes del Estado, que se encarga de velar por la constitucionalidad principalmente de las leyes como principal producto normativo,
pero también puede ocurrir en otros casos, como por ejemplo en Argentina, que sea la Suprema Corte o la Corte Suprema nuestra, es decir, un organismo o un tribunal dentro de la jerarquía del Poder Judicial que realice este control de constitucionalidad. Entonces, lo primero que hay que señalar es que el Tribunal Constitucional realiza principalmente la función de control de constitucionalidad de las leyes y que para que siga existiendo nuestro sistema como es decir, para que nosotros entendamos que la Constitución es una norma jurídica suprema, necesitamos de alguna entidad que vele por la constitucionalidad de estas leyes. Entonces creo que eso es lo primero que hay que señalar en relación al Tribunal Constitucional. Ahora bien, como usted señalaba, el Tribunal Constitucional proviene de la Constitución del 25, pero no del texto original, sino que en realidad se instauró bastante después el Tribunal Constitucional. En la actualidad está compuesto por 10 miembros, ya, de la forma de elección de esos ministros del Tribunal Constitucional, ese es el trato que se le da, señores ministros, dice la ley. Esta se compone de la siguiente manera, son 3 electos por el presidente de la República, 4 por el Congreso y 3 por la Corte Suprema. Grosso modo, duran 9 años en sus cargos y se renuevan por parcialidades cada 3 años. Estos ministros, señores ministros del Tribunal Constitucional son todos abogados porque uno de los requisitos es haber estado ejerciendo la profesión de abogado, contar con el título de hace por lo menos 15 años. No sé si hay alguna otra pregunta o... Sí, quiero saludar a Tomás y precisamente cuando Estefanía habla respecto de la Constitución y la designación de estos ministros, en los últimos tiempos, por así decirlo ya, ha habido una fuerte crítica y en la última resolución claramente se puede visualizar y a través de los medios de comunicación que los ministros han entrado en una línea, esa línea tan delgada respecto de lo que es su trabajo establecido dentro de la Constitución o constitucionalidad y el aspecto político. Y la designación precisamente de sus integrantes ha sido la gran crítica. A su parecer, Tomás, ¿hay que ajustar esta forma de constituir el tribunal? Buena pregunta. Primero porque estamos a puertas de un proceso de cambio de la Constitución. El 15 y 16 de mayo vamos a elegir a los convencionales constituyentes y es muy probable, o sea, obviamente que sí, el tema del Tribunal Constitucional y la justicia constitucional va a ser tratada ahí. Y ahí hay varias cuestiones que señalar respecto de qué cuestiones se deberían tratar en la convención, por lo que es el debate público, por lo que tú mismo señalabas, lo que se ha comentado en la prensa, las críticas que se le hacen al tribunal. Y yo diría que hay 2 grandes temas. Uno que tiene que ver con el nombramiento y otro que tiene que ver con este ejercicio, la facultad, lo que se llama el control preventivo, antes que una ley entre en vigencia. Por lo tanto, el Congreso la está discutiendo, una reforma constitucional o una ley cualquiera, y un grupo de parlamentarios o el presidente requiere al Tribunal Constitucional. ¿Y por qué lo digo? Porque si uno mira el diseño de las instituciones, pareciera ser, y esa es al menos mi opinión, que el incentivo está mal puesto, porque si tú tienes que tramitar un proyecto de ley y eres presidente de la República o presidenta, o el Congreso tiene que defender una norma jurídica que ha producido él mismo, cuando te toca nombrar, al presidente le corresponde a 3 y al Congreso 4, lo más seguro es que el incentivo esté puesto en que elijas a alguien cercano a ti para que en el momento que un proyecto de ley se vea en el Congreso, en el tribunal, vote favorablemente a ti. Y por lo tanto, el incentivo está puesto en que el nombramiento genera, por intervenir en este control preventivo antes que entren en vigencia las leyes, genera esta mixtura o este espacio medio gris entre lo técnico, constitucional y lo político. ¿Por qué lo digo? Porque la crítica no tiene que ver con que intervengan los poderes políticos. De partida, si uno mira, el Tribunal Constitucional más prestigioso de Europa es el alemán, y los 16 miembros los elige el Congreso, el Parlamento. Entonces no es un problema de quién nombra, sino para efectos de qué se nombra y qué funciones tiene ese órgano. En el caso chileno, si uno compara la Corte Suprema con el Tribunal, la Corte no interviene en los procesos legislativos, no hay un incentivo puesto de tratar de politizar esa Corte. Siempre uno puede ver cualquier corte que está en el eje conservador o más liberal, todas las cortes del mundo tienen tendencia, pero quiero decir que cuando la discusión se va a trabar sobre un proyecto de ley, o en este caso lo que hemos visto los últimos días, una reforma constitucional en la cual el presidente está en contra,
Obviamente que es muy relevante las personas que le ha tocado nombrar o las personas que le ha tocado nombrar al Congreso. Entonces, cuando nosotros queremos discutir un nuevo tribunal constitucional, me enfocaría en dos principales cuestiones. Una, el sistema de nombramiento, que tiene que ver con que sea transparente, que sea participativo, ojalá que rindan cuentas, que puedan mostrar ante el Congreso Nacional qué piensan sobre los asuntos constitucionales. Hay nombramientos que, por ejemplo, ha realizado el Congreso que ni siquiera se ha juntado a la comisión o se ha reunido la Comisión de Constitución para su nombramiento, simplemente se ha votado. Me parece que hay que corregir el procedimiento de nombramiento para subir el estándar, para que las personas puedan enjuiciar que a sus candidatos a ministros, saber qué piensan sobre los temas valóricos, saber qué piensan sobre los temas estrictamente, no sé, de distribución del poder, sobre los derechos fundamentales, y por lo tanto la decisión que tome el que nombra sea a través o como consecuencia de un enjuiciamiento público. Y segundo, tiene que ver con eliminar necesariamente el control preventivo para evitar este elemento que hace que intervenga el Tribunal Constitucional en el proceso político propiamente tal. Hay que ser más jurisdiccional al tribunal, es decir, que sea más jueces, y eso se logra, a mi juicio, sacando del debate legislativo al Tribunal Constitucional. Claro. Uno lo ve hoy día con la resolución que ha entregado el Tribunal Constitucional, donde no hay un cuestionamiento a su decisión. Sin embargo, han habido otras en que sí ha sido cuestionado en temas sensibles y donde se dice por qué hay un tribunal de un reducido número de personas que piensan por los chilenos. Y se ha ido a esta famosa crítica, esta tercera cámara. En ese aspecto, Estefanía, ¿cree usted que en definitiva el tribunal ha perdido un poco su carácter de árbitro general en el país? Bueno, lo primero que hay que señalar a este respecto es que, en general, cuando se piensa la idea de un tribunal constitucional, estamos haciendo alusión a un organismo de carácter técnico, ¿ya? No político, sino técnico. Ahora bien, lo que ocurre, lo que a mi juicio ocurre, es que en la medida que no se ha elaborado un sistema o no se cuenta con un sistema de nombramiento, como decía Tomás, que sea adecuado, se producen estos problemas en el sentido de que pareciera ser que la decisión es más bien política. Hay algunos ministros, a decir verdad, Miguel Ángel, que tampoco colaboran. Las últimas declaraciones del ministro señor Aróstica, la verdad, en relación a los problemas de los chilenos, no colaboran con entender que se trata de un tribunal de naturaleza técnica. Esa es la idea central cuando uno piensa en un tribunal constitucional. ¿Él habló políticamente? Desde mi perspectiva, sí, claro. Cuando él se refiere a los problemas de los chilenos y que han cambiado las cosas en relación a eso, no debiera, creo yo, cambiar un juicio sobre la Constitución de un mes a otro, de unas semanas a otras. Entonces, efectivamente, ahí hay, en la medida que las vocerías no son apropiadas, en la medida que primero el sistema de nombramiento genera estos incentivos perversos, de que sí, de alguna manera exista yo no diría un grado de compromiso, pero existan sí ciertas tendencias o ciertas simpatías respecto de quienes los designan. Ya, efectivamente sí, yo creo que estamos frente a un problema. Yo creo que idealmente un tribunal constitucional necesariamente debe ser un organismo técnico, pero a la luz de los últimos acontecimientos, la verdad es que a lo menos es cuestionable que efectivamente estén actuando solamente con una perspectiva técnica. A propósito de eso, Tomás, nos llega un comentario a través de nuestro WhatsApp. Dice, ¿cuánta fuerza tienen las resoluciones del TC? Si es conocido por quienes tienen mayor cercanía a esta institución que ha fallado en el ánimo de asistir a una demanda o necesidad social, sugiriendo se desarrollen los instrumentos legales que resuelven determinadas materias. Ya han transcurrido 10 y hasta 20 años y los gobiernos y el Congreso no han propuesto legislación alguna sobre tales materias. En resumen, la dejan pasar bajo la sugerencia que se hagan las correcciones legales, pero una vez aprobado es olvidado el compromiso por el gobierno de turno, haciendo que lo transitorio se transforme en permanente. Un poco esto apunta a esta situación, por ejemplo, hoy día
de que ya se aprueba un tercer retiro y ya se anuncia hoy día mismo un cuarto retiro de fondos en una iniciativa que el gobierno insiste es solo del Ejecutivo y en donde el Congreso o los parlamentarios no tienen injerencia. Sí, hay dos ejemplos que me gustaría mencionar. Uno, el que estamos viviendo, que también la situación es bien confusa en términos de lo siguiente. Porque existe una primera reforma constitucional que no fue impugnada. La segunda, que fue impugnada, que es el segundo retiro, al final el presidente envió un proyecto de ley y se publicó una ley. Y el tercero es la reforma constitucional que se acaba al fondo de promulgar y publicar, que la resolvió el tribunal por default al no acoger a tramitación el requerimiento del presidente. Y en ese sentido, lo que está pasando es que, a ver, hay que explicarlo de la siguiente manera. El régimen presidencial chileno establece cierta iniciativa exclusiva del presidente para ciertas materias de ley, entre ellas la iniciativa exclusiva en seguridad social. Pero las reformas constitucionales, por expresa disposición de la Constitución, no tienen iniciativa exclusiva. Eso es lo que se discutió en el segundo retiro. Por tanto, cuando hay una mayoría parlamentaria, en este caso en el segundo retiro y en el tercero, por más de 2/3 de los congresistas, pueden adoptar una reforma constitucional por el más alto quórum que regule una materia que en la materia de ley está reservada al presidente. Lo que pasa es que las señales que se han dado, y por eso ocupaba la palabra media confuso, es que es contradictorio, porque en el fondo la reforma constitucional 1 no era impugnada, la reforma constitucional 2 fue impugnada porque el tribunal dijo que era de iniciativa exclusiva del presidente, y la reforma constitucional, y la 3, el tribunal no acoge tramitación y por lo tanto le encuentra por default o por defecto la razón al Congreso. Por un lado, por lo tanto, la señal que se da es uno, que se reconoce las facultades del Congreso, eso es el efecto de la resolución del tribunal de ayer. Pero dos, tiene que ver con que lo transitorio se transforma en permanente y esto involucra otra esfera de la discusión, que es la relación que se da en el diseño constitucional de relación entre ejecutivo y legislativo. Lo que pasa es que estamos viviendo una anomalía, o sea, una situación bien particular, que se ha dado otras veces, pero hoy día más profundamente, que es que el presidente de la República, en este caso el presidente Piñera, cuente con doble minoría en el Congreso. No tiene mayoría en la Cámara de Diputados y no tiene mayoría en la Cámara del Senado. Por lo tanto, la relación que se da con el Congreso es mucho más dificultosa. Y en ese sentido, lo que se pasa en estos escenarios es que el presidente de la República, por lo tanto, tendría que ser más flexible en la articulación de acuerdos políticos con el Congreso. ¿Y qué ha pasado, sobre todo desde el estallido social en adelante? Que se ha trabado, se ha bloqueado la relación entre el presidente y el Congreso porque tienen agendas políticas distintas, porque básicamente el Congreso le dice al presidente, sabe que nosotros somos la mayoría, por lo tanto sus políticas tienen que adecuarse también a lo que nosotros queremos y busquemos un camino. Y el presidente le dice, no, porque yo fui electo por el 53% de los votos, por lo tanto la agenda la tengo que llevar yo. Y eso nos lleva a que hay hay un bloqueo entre Congreso y presidente. Sí. ¿Entraríamos en un modo práctico a un modelo parlamentarista reemplazando el que tenemos, que es presidencial? No, yo creo que lo que estamos en presencia es en un momento muy débil del régimen presidencial, porque el presidente tiene muchas atribuciones, tanto así que pudo bloquear el segundo retiro, tanto así que el Congreso, solo para poder llevar a cabo un proyecto que es de iniciativa exclusiva en materia de ley, tiene que redactar una reforma constitucional, es decir, tiene que ir a la norma más alta de más alta jerarquía. Ahora bien, ¿qué es lo que hay detrás? Yo creo que más que un parlamentarismo o unos visos de una decisión parlamentaria, lo que pasa es que hay una traba que se tiene que resolver en favor de alguien. Y esto se ha resuelto en favor del Congreso a través de la reforma constitucional. ¿Qué debería pasar en juicio? Que la política, en el fondo el gobierno, debería articular y negociar con el Congreso distintos proyectos. Pero eso no ha ocurrido básicamente porque, por distintas razones, es decir, al presidente se le produjo el estallido social en su gobierno, y yo creo que eso lo desestabilizó de ahí en adelante, y ahí es cuando el Congreso adquiere un rol más preponderante. Nos vemos en algunos proyectos de ley, pero si nosotros examinamos los proyectos de ley que se han dictado en el último año, tienen que ver con la suspensión de los servicios básicos, la discusión sobre el tercer retiro, y ahora la discusión sobre el impuesto a los súper ricos. Es decir, están en una coyuntura muy determinada por la pandemia y la crisis económica. Pero no me atrevería a decir eso, más bien es una debilidad del sistema presidencial más que un parlamentarismo que de facto o elemento o viso de parlamentarismo.
Y siguiendo en esta misma línea, Estefanía, deberíamos entender de que los dictámenes de tribunales o las decisiones van generando jurisprudencia, que con la disposición que asume este tercer retiro del Tribunal Constitucional, el cuarto que se anuncia hoy día, ¿tendría luz verde o no necesariamente? A ver, no necesariamente, porque en primer término de lo que sabemos hasta el momento es que el Tribunal Constitucional lo que hizo fue declarar inadmisible el recurso que presentó el presidente de la República. Entonces, al parecer no se va a pronunciar sobre el fondo del asunto. Entonces, la verdad es que eso habría que verlo, pero en realidad nuestro sistema jurídico, Miguel Ángel, aunque efectivamente las pautas que van dando los tribunales superiores de justicia son relevantes, la verdad es que no son obligatorias para el resto de los tribunales, ni siquiera para el propio tribunal. Nuestro Tribunal Constitucional y la Corte Suprema también en muchas ocasiones ha cambiado de criterio, y en este caso, como hemos visto, ha cambiado de criterio considerablemente rápido, y en consecuencia eso podría ocurrir. Es decir, lo que hoy día falla el Tribunal Constitucional no le obliga a fallar de la misma manera en un caso similar en un futuro, sea próximo o no. Entonces, la verdad es que nos encontramos frente a un panorama bien complejo, porque pensemos también que además de este tercer retiro, el Tribunal Constitucional se enfrentó hace muy poquito al caso en relación a la inhabilidad de la ministra presidenta, la señora ministra Brahms. Entonces, también eso, independientemente de lo que se haya fallado, que efectivamente no declararon su inhabilidad, la verdad es que yo me atrevería a decir que no había ocurrido antes que el Tribunal Constitucional estuviese siendo de alguna manera objeto de noticias tan poco alentadoras, por decirlo de alguna manera. Recordemos también que algunos ministros han denunciado que han recibido amenazas. Entonces, la verdad es, por otra parte, estas vocerías que se producen, las decisiones complicadas, el hecho de que las decisiones estén tan divididas, también es un hecho complejo para el Tribunal Constitucional. Entonces, tenemos que recordar además, en relación a este último tema, que efectivamente las decisiones que se han tomado ahora último, salvo la del tercer retiro, la verdad es que no siempre son por mayoría, por una mayoría amplia. Entonces es necesario darnos cuenta que el Tribunal Constitucional dentro sí tiene distintas facciones, y eso sí se ha ido notando. Claro, ya lo mencionaban ustedes, cómo se conforma este Tribunal Constitucional, y fíjese usted que las personas interesadas en este tema rápidamente hablan y obedecen, dicen, a un coheteo político de un color un día y de otro color otro día, cuando hay un cambio de gobierno. Cuando un país, y eso es otro comentario que me hacen y tiene características de pregunta, Tomás, cuando un país busca certezas y fundamentos sólidos y nos encontramos con este tipo de cuadros, ¿dónde está el error?, se pregunta. ¿En el mecanismo de selección de los miembros integrantes del TC? ¿En quién los propone? ¿O en el comportamiento que se espera de un magistrado de esta estatura, pero que se deja arrastrar por sus ideologías personales? O si hay otra. ¿A dónde apunta este error que nuestro seguidor advierte? Como lo decía en un comienzo, me parece que a mi juicio está en el diseño institucional, que cuando uno regula o diseña instituciones, según los incentivos que tú pongas, van a producir efectos distintos. ¿Ok? Como yo te comentaba en un comienzo, como los proyectos de ley son discutidos y por iniciativa del presidente o del Congreso, y estos pueden ser requeridos durante su tramitación ante el tribunal, obviamente que el incentivo está puesto en que tanto el presidente como el Congreso, cuando nombra a sus ministros o ministras del tribunal, tenga cierta voluntad de que estos sean de su sector y que además eventualmente puedan votar en su favor. Este es un incentivo mal puesto en el diseño constitucional. Entonces serían dos incentivos mal puestos. Uno, el principal, que es que el tener que resolver preventivamente durante la tramitación legislativa. Y dos, la consecuencia de este es que el nombramiento frente a eso se tiende a politizar.
¿cuál sería la solución? Lo que te comentaba antes, sacar el control de los proyectos de ley del Tribunal Constitucional, sacar esa facultad que no lo conozca nadie, que se discuta legislativamente un proyecto de ley, un proyecto de reforma, y que si este una vez publicado tiene vicios de constitucionalidad, pueda ser impugnado ante el tribunal. Pero en ese momento, lo que sabemos, los proyectos que se declaran inconstitucionales, o las normas que se declaran inconstitucionales, son muy pocas. Por lo tanto, podemos concluir que la gran mayoría de las normas que salen del Congreso son constitucionales. En ese sentido, el incentivo está puesto que salgan normas constitucionales, por un lado, y dos, podemos ver en la realidad que no hay una disputa de tales características como se produce con el control preventivo, este control durante la tramitación, que se haya producido después de que entre en vigencia una ley. Muy poco, casi no hay una polémica en eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema funciona bien una vez que la norma entra en vigencia, pero funciona mal antes de que la norma entre en vigencia. Por lo tanto, si tienes que corregir, la pregunta es mejorar el nombramiento, la publicidad, la transparencia del nombramiento, elevar los estándares de requisitos, y como tú no tienes el incentivo para intervenir la política a través de requerir al TC, lo más seguro es que una cosa sea consecuencia de la otra, y por lo tanto no vas el incentivo a nombrar personas muy cercanas, por ejemplo, hay distintos ex asesores, ex jefes jurídicos, que en el fondo indisponen o más bien traban esa relación entre lo que debería ser una justicia constitucional, un proyecto de ley y la ciudadanía, que en el fondo, por lo que uno visualiza, dice, chuta, pareciera ser que al final estos tienen un sesgo político y eso no le hace bien a la legitimidad del propio órgano. Claro, y no se entiende que un organismo que es de derecho, como ustedes nos han planteado, esté integrado por gente que tiene una resolución o una decisión política al momento de ser designado en tal o cual cargo, incluso ocupando la presidencia del tribunal. Desde ese punto de vista de no cambiar esta realidad, se ve compleja el funcionamiento de este tribunal. Me decían, usted está en Santiago, Tomás, me decían que incluso la placa del edificio donde está el Tribunal Constitucional la sacaron por miedo a ataques. No lo sabía, pero seguramente puede ser. Lo que pasa es que este control preventivo ha tenido casos muy discutidos. En el fondo, recordarán ustedes hace 10, 12 años, cuando se discutió la píldora del día después, la primera marcha feminista, yo creo que desde Plaza Italia el Tribunal Constitucional se dio a partir de un fallo del tribunal. La discusión sobre el aborto 3 causales fue una causa muy polémica que tuvo mucha discusión pública y además muchas manifestaciones fuera del tribunal. Entonces han habido causas que todas tienen que ver con este control a priori de una norma, en el primer caso un reglamento, el segundo un proyecto de ley, en la cual hace que el tribunal intervenga en la política pública, hace que el tribunal intervenga en la política, y eso es lo que no lo hace bien. El ejemplo contrario es la Corte Suprema, que se dedica a fallar causas muy difíciles, muy complejas, pero que no tienen que ver con una intervención en la política directa. Y por lo tanto, a nosotros nos puede gustar o no una sentencia, pero no se produce esa traba o esa situación en que una decisión que muchas veces se logra con una gran mayoría en el Congreso, en el aborto 3 causales pasó, es una votación altísima, que al final el tribunal estimó que incluso las entidades, las personas jurídicas tenían objeción de conciencia. O en este caso el segundo retiro, recordarán ustedes que en la Cámara de Diputados fue aprobado por 130 votos, no 103, que es el 2/3, 130 votos de 155, que igualmente se consideró que era contrario a la Constitución. En el caso del tercer retiro, en ambas cámaras se lograron los 2/3, por lo tanto tenemos claridad de que cuando hay discusiones legislativas o constitucionales que tienen una alta adhesión, esta intervención es muy compleja. También lo produce cuando hay baja adhesión, porque en el fondo está interviniendo la discusión legislativa, está interviniendo en términos conceptuales el principio democrático. Sí, eso es lo que está en juego acá. Estefanía, entonces, en definitiva, lo que aquí podemos apreciar es que no es un tema del tribunal, es más bien quien envía una idea de ser considerada contingente para que lo pueda ver el Tribunal Constitucional y que en definitiva no advierte el respaldo que tiene el Congreso Nacional. Digo esto, y no solo el Congreso Nacional, también hay que ver
el respaldo que tiene en la comunidad, en los habitantes. Era claro que este tercer retiro y el cuarto que ya se anuncia hoy día tienen fuerte respaldo en un país que está enfrentando una pandemia tremendamente dura y que, como lo hemos dicho, no solo deja efectos en la salud, también los deja en el ámbito económico. Y hoy día las ollas comunes, aquí mismo en Temuco, estamos en una campaña, la Ollatón, que se hace este viernes, sábado y domingo, en donde van a pasar pidiendo por las casas alimentos no perecibles. Aprovechamos de dar este mensaje porque, en definitiva, hay más de 33 ollas comunes en Temuco que necesitan los alimentos y los elementos básicos para la comida diaria. Ellos están entregando, distribuyendo en promedio 50, 60, 80 platos de comida diario y evidentemente eso demuestra el efecto que tiene la pandemia, porque se ha dicho en más de una oportunidad: déjenos encerrados, pero entréguenlos los recursos necesarios para poder enfrentar lo que significa la necesidad básica, lo que significa, en definitiva, poder comer. Y claramente eso hasta el momento se va haciendo muy complejo, muy difícil en nuestro país y particularmente aquí en la Araucanía, una región que no la vamos a estar descubriendo ahora, una región que tiene pésimos índices de desarrollo económico y social y donde los niveles de pobreza siempre han sido los más altos. Por las condiciones propias, no vamos a entrar a descubrir tampoco por qué la región de la Araucanía está donde se encuentra, a pesar de los diversos gobiernos en los cuales lo primero que se dice cuando asumen sus funciones es que vamos a sacar a la Araucanía de los lugares últimos que se encuentran en su desarrollo, tema que es tarea pendiente para todos los gobiernos y naturalmente lo es para este y más aún dentro de una pandemia que sus efectos los estamos viendo. Y ahora sí quiero consultarle a la doctora Estefanía Esparza respecto de quién es la responsabilidad finalmente de estos temas. Si es que envía este proyecto a revisarse por el Tribunal Constitucional o es en definitiva el tribunal que no está funcionando bien. A nuestro juicio, si hay un apoyo tanto en el Congreso Nacional como también en la comunidad, parecía como poco prudente hacer este siguiente paso. Claro, Miguel Ángel, lo que pasa es que una cosa es que efectivamente la facultad del presidente de la República existe, esto está consagrado en la Constitución, se puede hacer, pero otra cosa es el criterio de oportunidad, la prudencia. ¿Ya? En este sentido, yo creo que es súper relevante, más allá de pronunciarse sobre si fue o no prudente, indicar que no era una obligación el enviar este proyecto al Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, cada vez que se envía, sobre todo si en otras ocasiones no se ha hecho, como ocurrió con el primer retiro, la verdad es que resulta cuestionable que efectivamente se esté buscando una solución constitucional a este asunto, es decir, se esté intentando buscar una vía para saber si efectivamente este proyecto de ley era constitucional o no. Entonces, por aquí los problemas que tenemos son de diversa índole. Evidentemente hay un problema de diseño institucional que afecta, como decía, pero también la verdad es que se han cometido bastantes errores, ¿ya? Y se han cometido imprudencias en relación, que de alguna manera han profundizado el problema que tiene hoy día el Tribunal Constitucional, porque evidentemente están en una situación compleja, ¿ya? Si nosotros, antes de que ocurrieran estos hechos, nosotros estábamos frente a un fenómeno que se denominaba, según los expertos, la guerra de las Cortes, ya donde la Corte Suprema tenía decisiones diferentes a las que pronunciaba el Tribunal Constitucional. Entonces, durante cierto tiempo se estuvo diciendo que se trataba de una guerra y que al tener versiones distintas sobre los mismos fenómenos, la verdad es que había que ver por quién se decantaba este asunto, quién se daba por ganador. Pero hoy en día nos encontramos con una posición distinta del Tribunal Constitucional, donde recordemos que
entró la Policía de Investigaciones al Tribunal Constitucional, un hecho inédito, las declaraciones de algunos ministros, las denuncias por amenazas respecto de otros ministros también. La verdad es que el panorama ya no solamente entonces creo yo se enfoca o puede enfocarse desde la perspectiva del diseño institucional que tenemos, sino que también aquí hay errores humanos o hay imprudencias respecto del actuar de nuestro Tribunal Constitucional. Bueno, siguen escribiendo nuestros seguidores. Malky Seitún me dice, yo quería hacer una consulta. ¿Qué le parece que haya invitado una ley que regula a los agentes de mercado, que mete preso a una persona por dar una sugerencia financiera y multas de 10 millones de pesos? ¿O puede meter preso a una persona? Ese artículo es incondicional o inconstitucional, querrá decir seguramente sí o no. Esto debe estar claro, dirigido al tema de estas personas que tenían este organismo que estaba destinado a recomendar cómo ejercer el derecho de tener sus ahorros previsionales. Tomás, ¿hay algo en eso? Esto es un tema que también ha generado bastante inquietud. Fue rechazada, ¿no? En el segundo retiro, si no recuerdo mal. Eso es la indicación de la senadora Rincón, que habilitaba que pudiesen ciertas empresas recomendar, o fue la norma posterior que prohibía este tipo de actividades. En el fondo le establecía sanciones muy altas, si recuerdo bien. Habría que verla en detalle a qué se refiere y si a la segunda habría que mirarla bien. Entiendo yo que se refiere a la polémica a lo mejor de que Félix Forrado habría dejado de funcionar a partir de esta norma que se había creado o se había aprobado en el Congreso. Eso puede ser. Habría que mirarla en detalle. Por ahí va la... Estoy súper sincero, porque las normas para enjuiciarlas si son constitucionales o no, hay que mirarlas cómo están redactadas, cuál sería eventualmente la norma constitucional vulnerada. Sería un poco al voleo si yo, a partir del comentario de él, porque no tengo el detalle de la redacción de la norma, pudiese emitir un juicio inicial. Habría que ver si esto vulneraría o no la libertad económica, de desarrollar actividad económica de una forma desproporcionada. Hay un test que se llama de proporcionalidad en las medidas legislativas, o razonabilidad, que si están bien justificadas o no. Habría que mirarlo por ese camino, pero si me invitan más adelante en una de esas puedo traer la respuesta ya procesada a partir de haber examinado la norma. Pero así es muy difícil, salvo que sea un caso de laboratorio. Claro. Hay otra consulta que dice, una diputada o un diputado o una senadora, ¿pueden solicitar la revisión de artículos después de publicada la ley? Estefanía, ¿quieres contestar tú? Cualquiera de los dos. No, la verdad es que, se refiere al control de constitucionalidad represivo, una vez que las normas han entrado ya en vigencia. Bueno, efectivamente el Tribunal Constitucional está facultado para declarar una norma que ya ha entrado en vigencia como inconstitucional. De hecho, existe también un recurso dentro de la Constitución que tiene que ver precisamente con la inaplicabilidad, no solamente la inconstitucionalidad, sino la inaplicabilidad. Esto quiere decir que una vez que uno se encuentra tramitando un juicio en el cual es necesario aplicar alguna disposición, uno se dé cuenta en ese momento que esa disposición es inconstitucional. Tenemos un ejemplo muy cercano en el tiempo en relación a eso, y es que el Tribunal Constitucional declaró que la causal de homosexualidad para solicitar el divorcio por culpa era inconstitucional, era contrario a la Constitución, es decir, sí se puede. Perfecto. Hicimos una pasada rápida respecto de... Perdona, quisiera complementar algo. Tomás. ¿Puedo? ¿2 segundos? Por favor, Tomás. Sí. Sigo 100% y lo que señala Estefanía. Solo complementar que un grupo parlamentario lo puede hacer antes de que entre en vigencia, pero no una vez que entra en vigencia. Y ahí lo que señala Estefanía es muy claro. En el fondo, generalmente hay un juicio, una gestión judicial en que se va a aplicar una norma y tú puedes ir al tribunal y decir, ¿sabe qué?
esto pareciera ser que tiene vicios de constitucionalidad y el tribunal la resuelve. Pero como parlamentario, senador o diputado, que entiendo por ahí va la pregunta, después de entrar en vigencia no pueden ir a requerir al tribunal que la declare. Se hacen en gestión judiciales, donde se aplica al final del día la norma. Hicimos una pasada así rápida respecto de la presencia de tribunales constitucionales en el mundo, porque no es exclusivo de Chile la presencia de este organismo. ¿Cómo estamos comparativamente con otros países, por ejemplo, en el ámbito europeo o países más desarrollados en ese aspecto, Tomás? Hay dos tradiciones como de justicia constitucional. Las Cortes Supremas, que es su ejemplo paradigmático del ejemplo norteamericano. Estefanía, si no recuerdo mal, citaba el caso argentino. Y hay tradición europea, que existe un órgano especializado llamado Tribunal Constitucional, que entran en vigencia o empiezan a aparecer desde la década del 20 en Austria, en Europa, y por lo tanto hay un órgano hiperespecializado, experto en derecho constitucional, que hay alrededor de 8, 10, 12, 16 miembros, según el país, y que son nombrados, algunos de ellos por los 3 poderes, otros, como decía yo delante, por solo algún poder. En el caso de Alemania, los 16 los nombra el tribunal, el Parlamento. En el caso español es parecido al chileno, que intervienen los 3 poderes, igual que el italiano. Y por lo tanto, el modelo chileno, en términos conceptuales, responde a esa tradición europea de un órgano autónomo llamado Tribunal Constitucional, que tiene por finalidad única, objeto, controlar la constitucionalidad de las leyes, y en este caso el chileno también los reglamentos antes de que entren en vigencia y también las leyes después de que entren en vigencia. Está dentro de la tradición europeo continental, que también se trasladó en parte a Latinoamérica, y en el caso chileno aparece en el año 1970 para dirimir conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y a partir de mantiene su continuidad con la Constitución actual. Considerando la situación que estamos viviendo en nuestro país, particularmente en pandemia, donde se está gobernando en una condición especial también, evidentemente que el Tribunal Constitucional va a tener que ajustarse a la realidad como lo hizo en esta oportunidad, doctora, o en definitiva, ¿debe ellos seguir en la línea constitucional del derecho, para lo cual está inspirada su funcionamiento? Bueno, desde mi perspectiva, sí, yo considero que es un órgano técnico, debiera ajustar su actuación a criterios netamente técnicos más que políticos. Por lo tanto, pienso yo que las decisiones debieran tomarse en base a lo que señala la Constitución, a efectuar de verdad un control de constitucionalidad más allá de las contingencias. Ahora, Miguel Ángel, me gustaría brevemente complementar un poquito la pregunta anterior, en relación a qué ocurre en otros tribunales constitucionales. Y la verdad es que es necesario, creo yo, que entendamos esta crisis que está viviendo el Tribunal Constitucional desde una perspectiva comparada también. Existen incluso en nuestra tradición, distintos tribunales constitucionales que se han enfrentado a situaciones relativamente similares a la nuestra. Pensemos que, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana ha enfrentado casos de corrupción abiertamente, y el Tribunal Constitucional español, que es relativamente parecido al nuestro, también se ha enfrentado a casos muy complejos, como el Estatuto de Cataluña, donde ha habido críticas súper fuertes, particularmente en relación a la politización del Tribunal Constitucional, un órgano, como decíamos, muy similar al nuestro, y que se enfrenta a este panorama. Entonces, la verdad es que también en relación a lo que pudiéramos denominar el comportamiento de los ministros, en el caso español de los magistrados, la verdad es que ha sido bastante complejo. Se han descubierto que algún ministro del tribunal o magistrado del Tribunal Constitucional español es militante de un partido político, en otro caso que estaba ejerciendo también labores relacionadas con la OIT, con un organismo internacional, al mismo tiempo que era magistrado. Entonces, la verdad es que lo que quiero decir con esto es que se ha producido a través del mundo, en otros tribunales constitucionales también, casos complejos, y suele ocurrir que la principal crítica tiene que ver con que se ha producido la politización de un organismo que debiera ser eminentemente técnico. Están las condiciones, Tomás, de poder enfrentar el futuro en nuestro país desde el punto de vista constitucional a propósito de la nueva Carta Magna. Aquí cabe precisamente revisión
entre otros organismos, el Tribunal Constitucional? Totalmente. Me parece que hay que discutirlo profundamente, su composición, sus atribuciones, cuándo interviene, y alguno planteará que si es necesario realmente un tribunal constitucional o ir hasta un modelo más de estilo americano, en el sentido de que sea la propia Corte que haga las veces también de tribunal constitucional. Es una discusión que se va a dar, que está abierta, sobre todo por estos casos que van delegitimando, que van poniendo en tela de juicio el tribunal, y por los casos que también señalaba Estefanía a nivel comparado. Por lo tanto, ahora bien, es curioso porque los tribunales constitucionales nacen en Europa en la década del 20 del siglo pasado por la crisis que está viviendo los poderes judiciales, la delegitimación de los poderes judiciales, y ahora pareciera ser que queremos transitar algunos hacia el poder judicial por la crisis de los tribunales constitucionales. Lo que está claro es que va a ser una discusión sí o sí que se va a dar en la convención, sí o sí requiere una reforma, es una discusión que ya está fuera de duda. La pregunta es, ¿cuál sería el mejor modelo de justicia constitucional y de tribunal constitucional eventualmente para Chile? Esa es una pregunta que los convencionales van a tener que resolver. Nosotros podemos opinar y apoyar si se nos pregunta. Claro. Estefanía, en esa línea, la propuesta de un nuevo tribunal constitucional para Chile debería generarse ¿dónde? ¿Desde el mundo del conocimiento, del mundo del derecho, absolutamente alejado del mundo político? Sí, bueno, desde mi perspectiva, sí, no sé si alejado, porque en realidad son dos mundos que necesariamente deben conversar. Convivir. No sería posible, exactamente, no sería posible que, o sea, la academia no lograría realizar ningún tipo de contribución si los poderes políticos de alguna manera no escucharan a los académicos y a las académicas. Ahora bien, en relación a eso, yo creo que es sumamente necesario pensar si nosotros queremos efectivamente que este control de constitucionalidad que necesariamente debe existir, lo realice el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que, desde mi perspectiva, las personas que están en contra de la existencia del Tribunal Constitucional, porque hay muchas voces que así lo han planteado, a lo que hacen alusión es que no quieren a este Tribunal Constitucional de la manera en que está, conformado y de la manera y que tiene las funciones que habitualmente, o sea, que se le han atribuido constitucionalmente. Tomás lo decía, la verdad es que son principalmente dos las críticas que se hacen al Tribunal Constitucional. Uno es la conformación o la integración, y el otro tiene que ver con este control preventivo de las leyes que genera estos incentivos perversos de alguna manera, y que es precisamente el que ocasiona que en muchos casos sea tildado el Tribunal Constitucional de tercera cámara. ¿Por qué? Porque comienza a ejercer labores propiamente parlamentarias, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es relevante. Desde mi perspectiva personal, a mí el Tribunal Constitucional me parece que es necesario, que es relevante, que evita otra clase de conflicto, pero sin duda se requiere que se modifique la forma de integración, y también que se elimine la facultad del control preventivo de constitucionalidad de las leyes. Quiero agradecer a Estefanía Esparza, abogada constitucionalista de la Universidad de la Frontera, a Tomás Jordán, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y coordinador del Observatorio Nueva Constitución, de compartir con nosotros este momento. La intención era educar, informar y naturalmente tener al tanto a la gente del sur respecto de lo que es este organismo tan importante como lo hemos podido conocer en esta oportunidad, como es el Tribunal Constitucional. Agradecido por su participación y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía y Miguel Ángel. Un gusto. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Que tengan buena semana. Igualmente a ustedes. Y la próxima semana volveremos, como es habitual, miércoles y jueves, con elecciones 2021. Comenzamos ya el proceso final de lo que es este año, evidentemente de elecciones y pronunciamientos populares. Hasta cualquier momento.